Hola niños, hoy trabajamos con el área de personal social. Todos somos inteligentes. Nuestra meta es reconocer tus potencialidades y limitaciones como forma de conocerte a ti mismo y buscar alternativas para mejorar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que escribas un listado de tus potencialidades y limitaciones y propongas alternativas para mejorar, mencionando tus potencialidades, explicando qué podrías hacer para ser mejor en ello, y también mencionando tus limitaciones y explicando qué podrías hacer para superarlas. Empezamos observando dos videos sobre Moyo, un simpático y pequeño monstruo que tiene algunas dificultades, pero descubre algunos secretos sobre su cerebro y su inteligencia. En el primer episodio, Moyo descubre un secreto sobre su cerebro, y en el segundo episodio, Moyo se recupera. Los videos se pueden ver en estos enlaces. Luego de ver los videos, vas a responder las preguntas. ¿Cuáles son las potencialidades de Moyo? ¿Cuáles son sus limitaciones? Y las respuestas se encuentran aquí. Moyo no lo sabía, pero es un monstruito inteligente, y gracias a Katy ha descubierto que puede ser más inteligente si ejercita su cerebro y aprende de sus errores. Esa es su potencialidad. Por otro lado, Moyo tiene baja autoestima, pues pensaba que no era inteligente. Ese pensamiento sobre sí mismo hace que quiera rendirse. Esta es una limitación para sí mismo, pues le impide salir adelante. Ahora que has conocido a Moyo e identificaste sus potencialidades y limitaciones, podrías hacer lo propio contigo mismo, contigo misma. Recuerda que todos somos inteligentes. Quizá no seamos los mejores haciendo determinada actividad, pero tenemos habilidades para hacer otras cosas. Luego vamos a leer el texto, los tipos de inteligencia. Y este es el texto sugerido. Los tipos de inteligencia. Según Garner, la inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos. 1. Inteligencia lingüística. Es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Tienen esta inteligencia líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, etc. 2. Inteligencia musical. Es la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, etc. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Tienen esta inteligencia músicos, cantantes, bailarines, compositores, críticos musicales, etc. 3. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y el razonamiento. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Tienen esta inteligencia economistas, ingenieros, científicos, etc. 4. Inteligencia espacial. Es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Tienen esta inteligencia artistas, fotógrafos, arquitectos, ingenieros, cirujanos, diseñadores, publicistas, etc. 5. Inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación ojo-mano y equilibrio. Los sinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Tienen esta inteligencia deportistas, escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, etc. 6. Inteligencia intrapersonal.
Es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. También poder entender nuestras necesidades y características, así como cualidades y defectos. Tienen esta inteligencia individuos maduros que tienen un profundo conocimiento de sí mismos. 7. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer las motivaciones, razones y emociones que los mueven. Tienen esta inteligencia administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, etc. 8. Inteligencia naturalista pictórica. Es la capacidad de observar y estudiar la naturaleza. Poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. Tienen esta inteligencia los biólogos y otras personas que aman y cuidan la naturaleza. La persona humana presenta una mayor apertura al aprendizaje de una inteligencia entre los 0 a los 16 años. Las fibras nerviosas capaces de activar el cerebro se construyen gracias a los retos que se nos presentan día a día. Este texto ha sido adaptado de Mercadea, los 8 tipos de inteligencia según Howard Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples. Al leer el texto, te diste cuenta que según Gardner existen 8 tipos de inteligencia y los podemos repasar: espacial, lingüística, naturalista, musical, kinestésico corporal, intrapersonal, interpersonal y lógico-matemática. Ten en cuenta que los videos observados y el texto que leíste te servirán para escribir un listado de tus potencialidades y limitaciones, así como para proponer alternativas para mejorar. Luego de leer el texto, responde las preguntas. ¿Con qué tipos de inteligencia te identificas? ¿Por qué? Es una respuesta personal que tienes que dar. Por ejemplo, yo me identifico con la inteligencia lingüística y la inteligencia intrapersonal. ¿Crees que esa o esas inteligencias podrían ser tus potencialidades? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque tengo talento para escribir y entender la lectura. Además, sé controlar mi pensamiento propio, conozco mis cualidades y mis defectos. Por ejemplo, si te gusta jugar el fútbol y lo haces bien, tienes inteligencia corporal sinestésica, lo que es bueno y es tu potencialidad, pues si practicas podrías mejorar y llegar a ser un futbolista profesional. Otro ejemplo, si te gusta resolver problemas matemáticos, tienes inteligencia lógico-matemática, lo que también es tu potencialidad, pues si practicas cada día, podrías resolver problemas cada vez más complejos, llegando a ser un excelente profesional de las matemáticas, las ciencias o quizá una carrera de ingeniería. ¿Qué podrías hacer para fortalecer tus potencialidades? En mi caso, practicar la lectura, la escritura, aceptar mis errores y aprender de ellos. ¿Qué tipos de inteligencia te parecen complicados o sientes que no son lo tuyo? ¿Por qué? Esa también es una respuesta de manera personal. Por ejemplo, yo creo que no es lo mío la inteligencia espacial, porque en muchas ocasiones he visitado algunos lugares y no he podido ubicar rápidamente los espacios. ¿Crees que esas inteligencias podrían ser tus limitaciones? ¿Por qué? Sí, la inteligencia espacial podría ser mi limitación porque al visitar algún lugar podría demorarme mucho ubicando espacios y también podría hasta perderme. Por ejemplo, en el video, Moyo pensaba que no era inteligente y se rendía fácilmente sin pensar en sus cualidades positivas, lo que nos lleva a la conclusión de que a él le falta desarrollar su inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con conocerse a uno mismo y valorarse. Esa es una limitación para Moyo, pues lo desanima y le impide mejorar.
¿Qué podrías hacer para superar tus limitaciones y hacer que se conviertan en fortalezas o potencialidades? En mi caso, para visitar lugares nuevos debo diseñar croquis y planos sencillos que me ayuden a ubicarme mejor en el espacio, usar el GPS del celular, preguntar a las personas, etc. Queridos niños, recuerden que todos tenemos las 8 inteligencias, pero no las potenciamos todas, solo algunas en las que somos buenos y hasta pueden convertirse en expertos o expertas. Muy bien, ya tienes los insumos para escribir un listado de tus potencialidades y limitaciones, así como proponer alternativas para mejorar. Entonces, llegó el momento de cumplir la meta, escribir tu listado de potencialidades y limitaciones. Puedes hacer un diseño como este. Le pones de título Mis potencialidades y vas escribiendo. Por ejemplo, yo podría escribir, escribo muy bien y entiendo lo que leo, mi primera potencialidad. ¿Cuál es tu primera potencialidad? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis potencialidades? Te doy un ejemplo, practicar la lectura y la escritura de diversos tipos de texto. Ese es mi caso. Luego pones el título Mis limitaciones. Por ejemplo, puedo escribir, no me ubico en el espacio con facilidad. ¿Y qué puedo hacer para superar mis limitaciones? Diseñar planos y croquis sencillos para ubicarme en el espacio. Es una idea que te doy. Tú completa tu listado con tus propias potencialidades y limitaciones. Luego de escribir tu listado, evalúa si está bien o está mal. En el listado, ¿mencionaste tus potencialidades explicando qué podrías hacer para ser mejor en ello? ¿Sí o no? En el listado, ¿mencionaste tus limitaciones explicando qué podrías hacer para superarlas? ¿Sí o no? Luego responde las preguntas. ¿El listado que escribiste cumplió con todos los criterios? ¿En qué criterio debes mejorar? ¿Qué debes hacer para mejorar? Si es posible, puedes mejorar tu listado. Luego, comenta con tus familiares sobre los videos de Moyo y el texto de las inteligencias múltiples. Menciónales cuáles son tus potencialidades y cuáles son tus limitaciones y qué podrías hacer para mejorar. Pide también que te mencionen algunas potencialidades que quizá tú no hayas dicho. Recuerda la meta, reconocer nuestras potencialidades y limitaciones como forma de conocernos a nosotros mismos y buscar alternativas para mejorar. Reflexiona en función a ello y responde las preguntas. ¿Lograste reconocer tus potencialidades, limitaciones y buscar algunas alternativas para mejorar? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Recuerda que, según Garner, todos tenemos 8 inteligencias y que podemos potenciarlas de acuerdo a cuál de ellas se acomoda mejor a nosotros.